eje CPS del cuadro 2 de Google en AX y AY, digo, delta X, delta Y. Ahora mi pregunta era, en el del Google Earth lo que nos manda directamente, ¿esa medida vamos a colocar o directamente la medida cuando nos corregimos? Américo, espera un cachito, voy a mirar la... Voy a abrir la práctica ya, para que veamos con propiedad. La práctica 6221. A ver, veamos. Estás mirando el texto de la práctica, ¿no, Américo? Sí, sí. ¿En qué pregunta es? ¿En qué pregunta me has dicho? El inciso A de la pregunta 1, ¿no? El inciso A. A de la pregunta 1. A. Incorporar el DSP del cuadro 2 en Google Earth. Elaborar una tabla con las coordenadas UTM y determinar los de Google Earth. Ya, ¿cuál es tu pregunta? Ahora ya estoy situado. Antes del inciso A nos decía que teníamos que corregir, o sea, de las imágenes que teníamos, llevar al punto exacto, ¿no ven? Si no me equivoco, los primeros 3 puntos. Ahora, aquí para incorporar la tabla en delta X y delta Y, vamos a hacer con lo que hemos corregido nosotros en el Google Earth o directamente lo que nos ha votado el Google Earth. A ver. Ya. Estos puntos son puntos que habrían sido obtenidos con GPS diferencial, ¿no? Porque dice coordenadas obtenidas con D, eso quiere decir diferencial, GPS, ¿no? Entonces, con GPS diferencial. Y ha sido procesado con AUSPUS. Entonces, como que estos puntos son puntos, son coordenadas precisas para estos puntos. Precisas, ¿no? Primero hay que entender eso. Entonces, estos puntos físicamente existen, ¿no? Físicamente existen. O sea, es un cruce de calle, por ejemplo. Entonces, a ver, vamos a explicar eso. Digamos, en el Google Earth te está apareciendo esta esquinita en el Google Earth, ¿ya? Entonces, este punto ya ya en el Google Earth tú le has puesto y le has llamado que es el punto 1, digamos. ¿Sí? A este. Y ya coincide con esta esquinita, que es el punto que físicamente se levantó. Entonces, en el Google Earth, tú tienes las coordenadas de este puntito. Esas son las coordenadas aproximadas del Google Earth. Y cuando tú pongas estas coordenadas del DGPS, esas coordenadas del DGPS esas coordenadas te pueden conducir a que el punto es este. Esta diferencia en X es error de quién? Es error del Google Earth, ¿no? Entonces, si bien este no cae en esta esquinita, ¿pero por qué? Porque las coordenadas del Google Earth no están bien. Entonces, tienes que reportar la diferencia en delta X de la coordenada del DGPS, esta es coordenada de GPS, digamos, del punto 1, y la coordenada del DGPS del sitio físico que muestra el Google Earth. ¿Me has entendido?
Américo. Sí, 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 sí. ¿Ahora está claro? Sí, entonces yo me estaba equivocando porque yo lo que me votaba los puntos de los primeros 3 puntos, de los 4 puntos diré, yo lo estaba corrigiendo, lo estaba llevando donde pertenecía mediante la imagen. Ahora para la tabla delta X delta Y estaba haciendo el error, o sea, se puede decir que estaba haciendo el error mío con el error de los otros puntos que estaban en No, decimales y ya, grados. lo que estamos queriendo evaluar, entonces a ver, vamos a entender, ¿no? Lo que estamos queriendo evaluar es el error en la georreferencia del Google Earth, ¿no? Porque si el Google Earth estuviera bien georreferenciado, este punto que ha sido obtenido con GPS diferencial debería caer aquí. ¿Te das cuenta? Cuando Sí, sí, colocamos sí. debería caer aquí. ¿Pero por qué no cae aquí? Porque el Google Earth no está bien. ¿Está claro? Sí, está bien, está todo claro. Sí. Perfecto, listo. Inge, yo aprovechando esa pregunta, Mm, eh, las coordenadas que tenemos con el DGPS son las más precisas comparadas con el Google Earth, ¿verdad? claro, claro, sí, sí, sí. Porque han sido Eh, obtenidas, sí, sí, eso es cierto. ¿Qué Súper. más? Ahora, pasando a lo que nos pide completar en el cuadro 2, la altura elipsoidal y la altura geoidal. Mm, Esa parte no me ha quedado muy claro. Bueno, al menos creo que me he olvidado o me he confundido, mm. porque hicimos el proceso por AUSPOS y por el IBG, y tengo yo la altura en el AUSPOS, pero recuerdo que dijo que no es la altura ortométrica, porque o es que solo esto funcionaba solo para Brasil. Ya, a ver, Bueno, voy a aclarar, a ver, voy a aclarar. Si tú usas el auspus te va a dar la altura elipsoidal y te va a dar también la altura ortométrica con el auspus. Estás mirando aquí que estoy marcando, ¿no? Aquí en la tablita, en la no, 2. no se ve la tabla Inge, se ve No se ve. A el ver, pizarrón. vamos a... ya. Ahora sí, Inge. Ya. Entonces te estaba diciendo, nosotros, si usamos el auspus, con el RINEX que hemos levantado, o sea, los datitos que hemos levantado de la sesión que hemos hecho con el GPS diferencial, vamos a obtener su latitud, su longitud de ese punto y además vamos a obtener su altura elipsoidal con el auspus. Y además vamos a obtener su altura ortométrica con el auspus. ¿Está bien? Entonces tú esta tablita vas a poder llenarla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el propio auspus utiliza, para calcular su altura ortométrica, utiliza una altura geoidal global. La utiliza. Entonces ya te proporciona la altura ortométrica, el auspus. Pero el IBG, solo te proporciona la altura elipsoidal, no te proporciona esta altura ortométrica. Entonces, lo que yo les he propuesto ha sido lo siguiente. Acá, en la F, ¿qué altura es? Dice. Esa que te está proporcionando el IBG es altura elipsoidal. ¿Está bien? ¿Por qué haces esta afirmación? Obviamente porque es una altura que te está proporcionando el GPS diferencial en base
a el posicionamiento de los satélites, el posicionamiento que hace de ese punto con los satélites, ¿no? Y la altura que proporciona siempre es la altura elipsoidal. Ahora bien, como el IBGE no te proporciona la altura ortométrica, yo te pido, no sé dónde es, cuando estoy en el método, ¿cuál es? ¿Dónde es? ¿Dónde está eso? Ah, aquí, al final es, ¿no? Sí. Ya, un cachito. Un cachito, ya les digo. Donde hemos hablado de... yo estoy mirando y ahorita les voy a mostrar. Intentando encontrar la pregunta. Ah. Hola, jóvenes. Sí, Inge, lo escuchamos. Lo escuchamos, Inge. Ya. No están viendo la pantalla actualizada, ¿no? Estamos en No, Inge. ¿Qué están viendo? lo que está pintado en amarillo en la práctica. Ah, ya. A ver, lo que les estaba mencionando es que el IBGE, si ustedes irían a llenar no con la OSPOS, sino con el IBGE solo les proporcionaría estas coordenadas y esta altura elipsoidal. Hasta ahí llegaría. No les da esto porque dice estoy fuera del Brasil, no les puedo proporcionar. ¿Está bien? Entonces ahí yo les pido que utilicen esa representación de altura geoidal para toda la superficie terrestre y en base a eso encuentren de la altura elipsoidal que sería reportada por el IBGE, les resten la altura geoidal para que obtengan la altura ortométrica, que va a ser muy similar a lo que les va a reportar el AUSPOS. ¿Está claro? Sí, Inge. Ya, eso es. Entonces se van a dar cuenta que es muy similar, ¿ya? Inclusive, si les da muy similar, es que han hecho bien. bien. Inge, una curiosidad. Para un trabajo real, no sé, para estando ya en campo, ¿podemos utilizar el AUSPOS o es que ya existen otros métodos más precisos y que hay que pagar, por decir, ¿no? Sí, claro. O sea, a ver, puedes utilizar el AUSPOS, da precisiones bastante buenas, eso les he mostrado en la presentación, pero si hay normalmente hay una exigencia en sentido de utilizar las estaciones del IGM, y ahí, en vez de usar AUSPOS, vas a utilizar, vas a hacer un proceso de tu RINEX, pero con estaciones locales. Vas a tener que comprar el RINEX del IGM. Eso también les he explicado en clases.
y vas a hacer un proceso con un software, ¿no? Que normalmente viene junto con el equipo, el GPS diferencial, y vas a obtener la altura, vas a obtener en realidad todas esas coordenadas del punto que no tienes. Pero lo interesante es que vas a poder apoyarte en las estaciones próximas que son del IGM, ¿ya? Y el postproceso es usar un software similar a lo que hace el Auspus. O sea, el que te va a pedir ese software. Te va a pedir las cosas que te ha pedido el Auspus, ¿no? Con la diferencia de que tú le vas a dar otro archivo más, en vez de que el Auspus use las estaciones base que él quiera, tú vas a comprar el remix de las estaciones base de, por ejemplo, para Cochabamba de Cotapaxi, y esos datos vas a ingresar a tu programa, te lo va a procesar y te va a entregar estas coordenadas. Así es. ¿Está claro? Sí, Inge, muchas gracias. Yo recuerdo que hicimos una comparación de lo que nos dio Cotapaxi y Auspus, y creo que había una pequeña variación con milímetros, ¿no? Sí, Y en planta. sí, y yo quería saber si cuál es más mejor, ¿no? O sea, pero creo que por norma Cotapaxi, creo, ¿no? No, nuevamente, ¿no? Nuevamente, a ver. Es que hay que entender lo que estamos haciendo para tú mismo dar tu opinión respecto a eso. Estamos corrigiendo la ubicación de nuestro punto, la estaríamos corrigiendo en base a datos de una base alejada. Con el Auspus, ¿qué hace el Auspus? Recurre a bases, a datos de estaciones base alejadas de nuestro punto, ¿no? Pero si tú usas estaciones base que están más cerca al punto en el que estás trabajando, ¿y cuáles van a ser las estaciones más cerca? Las que hay en Bolivia, pues, ¿no? Las que hay en Bolivia. Entonces, obviamente que vas a tener mejor precisión. Ahora, siempre la precisión en Z no es buena, ¿no? Entonces, lo que a veces se hace es, puedes tener las coordenadas X y Y. A ver, me explico un poquito, es interesante que a ver, mencione eso. En esta, ¿se ve la pizarra? No, Inge, no. Todavía. A ver, un cachito. Ahora se ve la pizarra. Sí, ahora sí, Inge. A ver, imaginemos que tenemos una zona, este va a ser como que un corte, ¿no? Y nosotros estamos haciendo nuestro levantamiento topográfico en esta región. Entonces necesitas un BM, ¿no? Un BM de partida, ¿ya? Entonces, acá, para establecer este BM, este puntito, hay métodos geodésicos, ¿no es verdad? Y ahí podemos dar el listado de los métodos geodésicos, uso del GPS diferencial, más que, ¿no? El primer método tal vez sería el sesionar y obtener las coordenadas vía OSMOS de manera aproximada acá. Este podría ser tu BM. Pero en cota siempre va a haber problemas.
¿no? En X y Y no. El auspus está bien, pero en un trabajo tú dices, si es un trabajo que te están supervisando, entonces vas a tener que utilizar el DGPS más estaciones próximas, más estaciones base, más bases de Bolivia. ¿Ya? Bases de Bolivia. Eso sí te van a aceptar. Pero para eso necesitas sesionar con tu estación acá. Alternativamente, ya puedes utilizar, bueno, esto siempre te van a aceptar. Siempre. ¿Sí? Alternativamente, puedes usar el DGPS más el N-trip, ¿no? Entonces te paras con tu DGPS, con GPS diferencial, más el N-trip. Esto también te van a aceptar, dependiendo de los términos de referencia, ¿no? Pero esto también te acepta. Esto también te aceptan en X y Y, dependiendo de quiénes sean los supervisores. Si ellos conocen que el output es una buena aproximación, ¿no? Te aceptan. Pero esas opciones las tienes que tener tú, ¿no? Con cualquiera de esas tres opciones, tú puedes determinar este punto e informar a tu supervisor que lo vas a hacer. Si él te dice, con esto está bien, pues sigues adelante. Si él te dice, te acepta con esto, ¿no? Ahora, ¿quién es más preciso? Yo diría esto. ¿Quién es también preciso a esto? ¿Quién es razonablemente preciso a esto? Pero es bastante preciso en X y Y. Estos también son imprecisos en Z. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Después de que tú tienes, por estos métodos, tu BM implantado, tú tienes una cota, ¿no? Entonces, esa cota la asumes y los próximos puntos ya la cota, si es un trabajo de precisión, ya la cota la tienes que nivelar. Entonces, en muchas ocasiones lo que se hace es obtener el X y Y de otros puntos, pero con base acá. Ya pones tu base aquí, ¿no? Tu antena acá, y obtienes el X y Y de este punto. Y tu cota, si quieres que sea súper precisa, entonces nivelas. Tienes que nivelar. Y vas obteniendo el X y Y con GPS y el Z con nivel. Entonces tienes el X y Z súper preciso. Pero en muchas ocasiones eso no es necesario y asumes esta cota y después el X y Z lo vas obteniendo con tu antena rover, como decía, le vas obteniendo tu X y Z, tu X y Z, tu X y Z, y eso es lo que utilizas para el levantamiento. Porque todo se está basando en la corrección que transmite esta base. Es una base que está en las cercanías de tu trabajo. ¿Está? ¿Mejoró la explicación? Sí, Inge, mucho mejor. Ya, Una curiosidad más, Inge, sobre eso. dime. Cuando estamos, bueno, primero implementamos el BM y luego sobre eso hacemos la sesión, ¿verdad? Porque No. Dime. o sea, porque he visto que el BM a veces es una placa redonda de metal o a veces es un bloque de cemento en un cubo. Y yo dije, yo creo que primero se implementa el BM y luego sobre eso te paras, calibras tu rover, ¿no? Y empiezas a hacer la sesión hasta ubicar ese punto. ¿O cómo se hace? Sí, o sea, a ver, esto que tú quieres que sea BM, o sea, en principio en el campo estás ahí, ¿no? Y tú quieres
poner un BM aquí, ¿no? Tú quieres poner un BM aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Como tú dices, vas a poner tu hormigoncito aquí, vas a vaciar tu hormigoncito aquí, vas a poner tu plaquita aquí, ¿no? Ya cuando esté sequito todo, entonces puedes ir y ahí poner recién tu trípode y poner tu antena de este punto para tener las coordenadas, porque tú quieres tener las coordenadas de este punto. Y para tener las coordenadas de este punto es que vas a hacer la sesión con el GPS diferencial y vas a obtener las coordenadas de este puntito, ¿no? Si es que vas a poner las coordenadas, el X y el Z de ese tu punto incrustadas en la chapa, la chapita la vas a tener que poner después, porque cuando tú vienes a este punto, tú no sabes sus coordenadas, ¿no? No sabes las coordenadas. O lo que en general se hace es poner la placa y poner, digamos, el nombre de ese punto, P3, ¿no? Y después tú levantas el P3 y le vas a asignar sus coordenadas X y Z con este levantamiento con GPS diferencial. ¿Está bien? Sí, Inge. Debajo del rover no cae ningún tipo de luz o, ¿cómo decirlo? Como una especie de rayo ahí ubicando ese punto, ¿no? Sino que ahí es donde me confundo. No. No, a ver, ¿de aquí de la base o del rover me estás hablando? Del rover. O sea, Ya. yo sitúo, ¿no? El trípode debajo de lo que acabamos de hacer el hormigón y pienso que hay algo que ubica como una línea Ya. sobre ese punto. A ver, escúchame nuevamente, ¿no? Esta antena lo que hace es comunicarse con los satélites. Ese es su propósito. La manera como encuentra el X y el Z es esta antena ubica los satélites de posicionamiento. Entonces está leyendo la posición de la antena a través de los satélites. Eso está haciendo la antena, ¿no? Entonces, de este punto, cuando tú pones el trípode, has puesto de manera tal que la antena esté alineada, si quieres, con el punto, obviamente, ¿no? Y además sabes la altura de la antena con relación al punto. Nada más. ¿Ya? Y después dejas sesionar. Entonces, en realidad lo que te están dando los satélites es el posicionamiento de la antena. Pero en X y Y es el posicionamiento del punto, porque está bien alineadito, ¿cierto? Y además sabes esta diferencia de altura. Entonces le vas a descontar la altura que te dé, le vas a descontar esto. Claro que tú le mandas, cuando haces el proceso, le das esto y él ya te lo descuenta y te está dando el X y Z de este punto, ¿no? Entonces, él se está posicionando, ¿no es verdad? Y simultáneamente, por eso es que este actúa como rover, simultáneamente hay alguna estación, ¿no? Alguna estación como la de Cotapachi, por ejemplo, que también está adquiriendo el posicionamiento en este caso, del satélite. Digamos que la antenita es esta. Ahí está. Está adquiriendo la posición de estos satélites. Solo que esta antena, esta base, ya tiene sus coordenadas X y Z. Ya tiene.
valores de X y Z, por eso es que es un punto de referencia. Es un punto geodésico de primer orden. Por eso es que el IGM tiene propiedad sobre este punto, porque él ya tiene X y Z y adicionalmente tiene una antena ahí funcionando. Entonces, él lee la posición de este punto, pero también tiene el X y Z verdadero. ¿Ya? Entonces vamos a poner el X y Z verdadero, que han sido obtenidos por métodos en los que han trabajado los del IGM, por métodos confiables. Inclusive el Z a veces hacen nivelaciones, pero esto es lo más confiable, son vértices de referencia. Entonces ya tienen ellos. Pero también tienen la posición con los satélites y le vamos a llamar X línea, Y línea y Z línea, ¿no? Entonces, si tienen la verdad y tienen un leído con los satélites, aquí ellos pueden evaluar, podemos nosotros evaluar el error en X, el error en Y y el error en Z. Y esos errores son afectados en el posicionamiento, porque como solo tiene el posicionamiento por los satélites, entonces solo tiene el X línea, el Y línea y el Z línea, después de que tú has sesionado. ¿No? Pero tiene errores. Entonces, ¿cómo los corriges? Los corriges con estas diferencias. Afectas y vas a obtener una especie de X, Y, Z basados en este X, Y, Z para este sitio en particular. Entonces, obviamente, si estos errores son de un lugar más próximo a es pues mejor, obvio. Pero si estos errores son evaluados en base a estaciones que están en la Argentina, que están en el Brasil, obviamente que la corrección no es tan buena. Es por eso que si tú usas estaciones próximas a este sitio, es mejor. ¿Mejoró? Sí, Inge, muchas gracias. Listo. Inge, buen día. Una pregunta con respecto a la pregunta 5 de la práctica. Ajá. Tenía un problema en eso de las coordenadas. Las coordenadas de mi cuenca se encuentran en coordenadas UTM y de las estaciones está en GCS. Ahora mi pregunta es la siguiente, Inge, ¿cómo puedo exportar, digamos, las coordenadas de mi cuenca o convertirlas a GCS? ¿Aquí en las 5? Sí, Inge, la pregunta 5. Ya, a ver, la ubicación de estas estaciones están en GCS. ¿Por qué están en GCS? Porque son para todo Bolivia. Entonces, si están en GCS, te olvidas de la zona, ¿no? Porque si estuviesen en UTM, requerirías discernir la zona 19, 20 y 21. Por eso está en GCS. Ahora, las coordenadas de tu estación están en UTM, me dices, ¿no? De la cuenca, Inge, en UTM está. La cuenca en sí está en UTM. Sí. Y además en PESAT 56, ¿no es verdad? Sí, ingeniero. Ya, entonces lo que debes hacer es esa cuenca que está en UTM y está en PESAT 56, cámbiala con el project a GCS WGS84. ¿Está bien? El comando project, Inge, ¿será que le puedo compartir mi pantalla? Porque no me ubico muy bien, porque hay hartos comandos de project. Por favor, Inge.
Ah, ya. A ver, escúchame estito que te voy a decir. Siempre que vas a proyectar algo, tienes que pensar si estás queriendo proyectar algo que está en formato raster o en formato vector. ¿Ya? Ya. Ya, Inge. Entonces, a partir de ese discernimiento es que vas a adoptar la herramienta correcta. En este caso, estás queriendo proyectar o estás queriendo cambiar más bien de coordenadas a algo que esté en formato vector, porque el límite de tu cuenca es en formato vector. Entonces, ahora sí, muéstrame tu pantalla y te voy a decir cuál es para formato vector y cuál es para formato raster. Bueno, ¿Vale? Inge. ¿Se puede ver, Inge? Todavía no, pero ya está por verse. Listo, dale ahora. Ahí está, Inge. A ver. Andate al search y ahí le pones con J, ¿no? Ahí está, Inge. Ya. Ahora, si te fijas, ahí arriba hay un Project Data Management. Más arriba, el segundo. Ese es para formato vector. Ahora andate más abajito. Andate más abajito, más abajo. Más. Project Raster. Ese es para cuando quieres proyectar algo en formato raster. ¿Has entendido? Sí, Inge. Entonces, ¿cuál vas a utilizar ahora? Raster. ¿Pero acaso es raster lo que estás queriendo No. proyectar? Sí. Es vector. Entonces, ¿qué Vector. vas a usar? Listo, Listo. eso vas a usar. Segundo. Listo, ya está claro. Listo, Inge. Gracias. ¿Por qué, pues? ¿Por qué? Inge, una pregunta. Es ya sobre las estaciones Cenami. Esta fuente que nos compartió, Sí. ¿se la puede utilizar en campo ya o es que se requiere otras fuentes? No sé, más profesionales tal vez, no sé. No, esa es profesional, digamos. Esa, si uso tus mismas palabras, ¿no? Esa es es un archivito que hemos generado con la posición de las estaciones del Cenami, ¿no? Ahora, más bien, es bueno que aclare. La pregunta es, ¿y esas son todas las estaciones existentes? Es que la respuesta es del Cenami, sí, ¿no? Pero hay otras instituciones que también colectan datos y puede la localización de esa estación no estar ahí, ¿no? Pero entonces tú agregas, pues te haces otro archivito o inclusive te puedes hacer otro archivito con otras estaciones que no son las de Cenami, ¿no? Que sé yo, hay el laboratorio de hidráulica, por ejemplo, tiene sus estaciones, ¿no? Para comenzar, hay una acá en la puerta del laboratorio de hidráulica, pero esa estación del laboratorio de hidráulica no está en la lista de las estaciones del Cenami, ¿no? Pero entonces tú tienes que hacerte otro archivito de localización de la estación del LH-UMS. Y hay otras, ¿no? El LH-UMS no solo tiene esa, ahí en el camino a Sacaba, o hacia Sacaba tiene unas dos más, digamos. Después en la cordillera, ahí cerca de Misicuni, tiene como dos estaciones que también están funcionando. Entonces, y que no son del Cenami, el Cenami ni se ha enterado de que hay esas estaciones. Los de a veces los del ABC, que son
la administradora boliviana de carreteras también han instalado sus propias estaciones en algunos campamentos. Entonces, si tú vas a tener acceso a esas estaciones, también puedes utilizarlas y te haces un archivito, ¿no? Lo que yo les he dado son las del Senami, que es lo que todo el mundo tiene acceso. Pero si tienes algunas estaciones adicionales a las que vas a tener acceso, pues ubícalas en vez de utilizarlas. ¿Mejoró? Sí, Inge. Y una pregunta, Inge. Mm. Bueno, son curiosidades más que todo. No me importa, adelante. Cuando tú quieres acceder a una estación que no es del Senami, puede ser de ABC o del laboratorio de hidráulica, ¿tú accedes a alguna página web o te contactas con ellos o cómo se hace eso? No, pues tendrías que... la única que tiene su página web es Senami, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y por qué Senami tiene? Porque ellos son los encargados por ley de recolectar este tipo de datos y difundirlos, ¿no? Así como, a ver, te explico mejor. Hay una institución creada por ley para administrar los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Y ellos son los que administran. Ahora, hay una institución del gobierno que se ocupa de colectar datos hidrometeorológicos que son indispensables para el desarrollo del país, y esa institución se llama Senami. Entonces, por eso tú encuentras una página donde puedes acceder a los datos, etc. Ahora, como es insuficiente de repente y hay proyectos que no necesariamente los del Senami, o sea, Senami siempre una institución gubernamental, siempre tiene restricciones. Pero de repente hay proyectos, por ejemplo, los de ENDE, que se ocupan de hacer aprovechamientos hidroenergéticos, ¿no? Si tienen un proyecto, los proyectos por lo general de aprovechamiento de recursos hídricos pueden tardar años en concretizarse. Entonces ellos instalan algunas estaciones, ¿no? Pero son para sus proyectos. Si tú vas a trabajar con ellos, seguramente vas a tener acceso a los datos de esas estaciones. Pero ellos son propietarios de eso. Ellos, si quieren, te dan los datos, si no, no. ¿No? El laboratorio de hidráulica tiene sus propias estaciones. Ahora, si tú vas a hacer un proyecto en las proximidades de alguna estación en la que el laboratorio de hidráulica tiene sus datos, sus registros, vienes al laboratorio de hidráulica, hablas con el director y él te va a proporcionar esos datos. Pero no hay una página, así como Senami, del laboratorio de hidráulica con sus datos a difundir. No hay. Ni tiene el ABC una página de ese tipo. Ahora, hay proyectos que disponibilizan en páginas, ¿no? Por ejemplo, el Pilcomayo, hay una página que se llama pilcomayo.net y ahí están guardados todos los datos asociados al río Pilcomayo. Y ahí tú encuentras de estaciones que no son necesariamente del Senam. Hay datos y tú puedes acceder a ellos vía esa página. Pero eso no es una obligación, o sea, las instituciones pueden hacer instalar sus sitios de medición por interés propio. Pero si quieren, los difunden, si no, no, porque ellos son propietarios de eso. ¿Está bien? Sí, Inge, porque yo la verdad había entendido que una estación Senami, bueno, una estación no siempre de Senami, sino que esta recopila
y luego va guardando los datos y va sacando estadísticas y ya te puede inducir cuánto llueve ahí o cuánto puede acumularse de caudal y eso te va a ayudar en lo que tú estás construyendo, ¿no? Sí, sí. Seguro. Y si nosotros recientemente o bueno, alguna empresa ha implementado una estación ahí, no sé, medio año quizá, en ese tiempo de medio año, esa estación ya puede contar con datos suficientes como para ayudarte a inducir qué tipo de cantidad de lluvia cae en esa zona. Y eso quería saber. Ya. Es que, a ver, ocurre lo siguiente. Mm, si tú quieres conocer de manera más certera lo que ocurre en términos de lluvia, por ejemplo, o en términos de caudal en un sitio en particular, te lo voy a colocar así. A ver, si tú vas a un río, ¿no? Imagínate que vas al río y en determinado punto tú quieres hacer un aprovechamiento. Digamos, quieres aprovechar el agua para fines de riego. ¿Será que vas a ese sitio, mides la cantidad de agua que hay ese día que tú has ido y eso es todo? Claro que no, pero ¿por qué no? Porque el caudal en ese sitio varía con el tiempo. O sea, de aquí a una semana el caudal puede ser otro. Pero no solo eso. Si tú vuelves a ese mismo sitio el próximo año, a la misma hora exactamente, el caudal en ese sitio también puede ser distinto. ¿No es verdad? O sea, no te sirve conocer cuánto tienes de caudal en ese sitio en un determinado día para hacer tu proyecto. Porque tu proyecto no depende del caudal que tú has medido en un día y en una hora en particular, sino depende de lo que dispones de agua durante los 365 días del año. Pero ¿qué es lo malo? Que el caudal, hablemos de caudal, el caudal en ese, te decía, si vuelves el próximo año, el mismo día, a la misma hora, va a ser distinto. Ah, es que también varía en el tiempo. Y si de aquí a 2 años vas el mismo día, a la misma hora, el caudal va a ser diferente. Y si fuiste a ese sitio hace 10 años, también va a ser diferente. Ah, entonces lo mejor es conocer ese caudal para efectos de hacer un aprovechamiento durante varios años. Parece lógico, ¿no? Si hay esa variabilidad. Ah, entonces, si tú conoces durante 5 años, vas a conocer un poco su comportamiento. Pero si tú has medido durante 20 años, vas a conocer un poquito mejor. Y si has medido durante 30 años, vas a conocer un poquito mejor su comportamiento en términos de variabilidades. ¿Sí? ¿No? Entonces, lo mejor es conocer el dato en ese sitio durante varios años, porque cada año ocurre un ciclo climático que hace con que el valor de la variable que tú vas a utilizar en tu diseño cambie. Entonces, no sé, yo diría por lo menos unos 10 años hay que tener de mediciones. Medio añito no sirve, un añito no sirve. O sea, no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Pero por lo menos si tienes de un añito, de 2 años, te puede servir de referencia. Pero tienes que estar consciente de que ese valor cambia en el tiempo y de que tú tienes un conocimiento insuficiente porque tienes solo 2 datitos de 2 años distintos. ¿Has entendido? Sí, Inge, mucho. Listo. Ahora sí.
Perfecto. Jóvenes, no se olviden que mañana es nuestro examen, ¿no? No se olviden, por favor, que mañana es nuestro examen. ¿Al mismo link vamos a entrar nomás en G o va a crear otro? Eso ya voy a ver yo les, pero no se preocupen, yo les voy a avisar a tiempo. ¿Ya? Lo más probable es que cree otro link, pero yo se los voy a comunicar a tiempo. ¿Ya? Ingeniero, ¿va a avisar por el grupo de WhatsApp? Sí, claro. Es que no estoy en el grupo de WhatsApp, ¿será que me podrían añadir? Tú mismo tienes que añadirte, pues hay una invitación en el para que te adhieras al grupo en la página del WebSys. Sí, gracias. ¿Ya? Eso es desde el primer semestre, desde el primer día de clases está esa invitación. Pero va a estar muy claro, es cuestión de entrar a la al Classroom y ahí va a estar colgado el link. Y si estás matriculado en esta materia, vas a poder ingresar a ese link. Si no, no. ¿Ah? Ahora es probable de que haya gente que no esté matriculada y haya ingresado, pero es que yo no he puesto ninguna restricción. Pero para el día del examen puedo poner. Y puedo incorporar en la posibilidad que ingresen al Meet solo los que están matriculados. Y eso yo saco del WebSys. ¿Está bien? Los que no están matriculados no pueden ingresar. Ingeniero, buenos días. ¿Los temas para el examen sería el del 2 a 5 o el 6 más incluyendo? Todo lo avanzado, desde el primer día de clases hasta el día de hoy. Desde el primer día de clases hasta el día de hoy. Américo Vera Sainz, ¿quién es la entrega para cuándo es? Dice Jorge. Es obvio que es para mañana. Es obvio. Además ya les he dicho eso, ¿no? La entrega es hasta mañana antes del inicio de clases. En realidad, antes del inicio de nuestro examen es que pueden enviar su práctica. 1 minuto después de la hora señalada, ya es 0. Ya no se esfuercen ni en mandar porque ya es 0. Entonces, de que no funcionó mi internet, preocúpense, ¿no? De mandar antes, no manden el último minuto. Dime, Jocelyn. En el Classroom todavía está sin fecha límite. Eso quería decirle. Ya. No hay problema. Tal vez por eso estaban preguntando. Ya, está bien, gracias. Disculpe, como estaba diciendo, va a habilitar a los que nos hemos inscrito. Yo me he inscrito en rezagados, no hay ningún problema, ¿no, Benji? Pero debes estar en la lista, pues. Ya.
Ya, Inge, está bien. ¿cierto? O sea, todos los que están inscritos en la materia están en el WebSys. ¿No? Para Está mí, bien, Inge, quien gracias. está en el WebSys está inscrito en la materia. ¿Ya? Ya, Inge. Inge, aprovechando el silencio Dale, adelante. y los últimos minutos que quedan, Mm. quería preguntarle sobre cuando medimos los lotes y para no perder dinero, ¿cuál es el mejor método? O sea, porque yo puse Obvio. con dron y estación, pero ¿se puede confiar en el dron, por decir? Yo diría que lo más confiable es obviamente usar una estación total, ¿no? Eso es lo más confiable. Ay, ya. ¿Ya? O sea, depende de los niveles de precisión que requieras, ¿no? O sea, si digamos, lo más crítico es siempre cuando vas a querer, cuando quieres tener certeza, seguridad absoluta sobre la superficie de tu lote, ¿no? Entonces ahí hay que nomás hacer un relevamiento con estación total. Eso te va a dar la precisión necesaria para efectos de vender, por ejemplo, o de tener certeza de tu propiedad, ¿no? Ahora, obviamente hay niveles de precisión, ¿no? Si no vas a estar involucrado en ventas que signifiquen dinero, etcétera, y quieres tener una idea bien próxima a la verdadera área, pues puedes usar un levantamiento con dron, desde que sea bien hecho también, ¿no? Desde que tenga puntos de amarre certeramente puestos, ¿no? Hay que hacer las correcciones, obviamente. Pero de eso vamos a hablar en la próxima. No, con ustedes tenemos todavía 2 prácticas, ¿no? Entonces, en la última vamos a hablar de esas precisiones, del dron, etcétera. ¿Ya? Está bien, Inge, muchas gracias. Mañana, ¿a qué hora es nuestra clase? 2:15. 2:15. A 2:15. Ya. Mañana. Mañana. ¿Qué es? Mañana es 7 de diciembre. Sí, ¿no? Sí, Inge. Sí, Ya. Ya está corregida la fecha de entrega para mañana a las 14:15, ¿ya? De nuestra práctica número 6.
Bien, jóvenes, si no hay más dudas, si no hay más preguntas. Me despido y nos vemos mañana, jóvenes. Hasta mañana. Hasta luego, Bueno, Inge. ingeniero, Gracias. hasta mañana, que te vaya bien. Cuídese. Mañana, Inge. Chao.